tu provincia te traigo hoy. Provincia que no se olvida, se hace canción. Samba, gato, chacareras y mucho más anidarán en tu pecho, te alegrarán, te alegrarán. Para cantar, para bailar, Radio Ashpavisky ya mismo va a comenzar, va a comenzar, va a comenzar. Bueno, maestro. Chacarera, gato y escondido y a pelarse, chinita, meta, meta. Si no baila, se van todos, ¿eh? ¡Viva Perón, carajo! Preparen los cohetes también, ¿eh? Meta, meta. Bueno, ahora sí me está gustando. Y ahora casi. Dale nomás, dale nomás. Chacarera nomás. ¡Métale, chinita, métale! Meta, Chango, meta, meta, no lo bloque, dale. Eso, Chango, meta. Meta. Meta, chinita, meta, chinita. Bueno. Ya ve, Larito, ¿dónde está Larito? Aro, aro, aro. Aro, me ha dicho ella. Decía el burro y estaba orinando en un pastito. Ajá. Y la Juana, mi vecina, le decía, no tiene con qué orinar, gorosito. ¡Ese, venga nomás! Tiempo, las chicas ahí, vamos. ¡Ay! ¡Meta, meta, meta! Bien, viejito ahí, dale, dale. Bueno, bueno, bueno. El aplauso para los bailarines y se viene el gato chamuscao. Gatito bien, bien de lo bueno. Palma, 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 palma. Chinita linda. Aro, aro, aro. Decía Huguito Flores. Ajá. A mí me dicen el Menem. ¿Por qué? Pero no por la patilla. ¿Por qué será? Porque tengo un Carlito Jiménez que me llega hasta la rodilla. ¡Vamos! ¡Ah! ¡Chango ahí! ¡Vamos, vamos! A ver, a ver, a ver. ¡Meta, Chango, meta, meta, meta! ¡Eso!
Escondete, mi amor, pero aquí adentro nomás. Escondido. Y de lo bueno. Al amigo José Navarro de Barranca Colorado y Pozo Mocito nomás. Chaco, cuidado con la nasta, va a arder aquí, no están por ahí. ¡Vete! ¡Vete, ahí! Moreno, vamos con la nasta, ahí no va a quedar nada, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Y que se venga nomás. ¡Palma! ¡Bueno! Vamos, gordito. ¡Meta, gordo! Métale, Chaquito, se te puede, vamos. Vamos, flaquita, vamos. Vamos, la palma, chinita, hagan palma, vete. Otra chacarerita y por la misma plata nomás. ¡Oh, ja, ja! Ven ahí, vamos. Qué lindo que vaya la chica nomás. Zapateales, chavos, zapateales. Eso ahí. Ese venga nomás. Palma. ¡Mira! ¡El chango viejo nomás! Bien por Carlín y los changos. Y ahora, gatito y bien santiagueño, mi amor. A ver. ¿Cómo disfrutan los cantineros, che?
Cha, 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 ahí va cayendo. Bueno, Luciano Pereira, viejo nomás. ¡Oh, bueno! Qué lindo que bailan las chinitas. ¿Será que así limpia la casa, che? Esconderse, chinita. Pero adentro del baile nomás. A ver. Ay, Chango, querido nomás. ¿Dónde les estaba? A ver esas chinitas. Esas chinitas nomás. Ese Lorenzo con la muda. Compadrón el Chango. Bien, Chango, muy bien. Se hace palma la chinita. ¡Oh, Chango, que sabe! ¡Vamos! Mirá al abuelo ahí. Buenas tardes, ¿cómo están? Qué lindo que han bailado. Paren un poco, che. Baila demasiado. Ahí está. A ver. ¿Cómo va, che? ¿Cómo va? ¿Van bien? ¿Cómo están arrancando, terminando este día lunes? Muy buenas tardes a todos, muy buenas tardes. Arrancamos con Carlitos Jiménez ahí. Así que bueno, estamos aquí para acompañarlos, más o menos 8:30, 9, por ahí vamos a andar, ¿no? Pero empecé muy tarde porque bueno, estamos con una novedad, que me piden desde el municipio. Y bueno, estamos todavía ahí en la charla, ¿no? ¿Qué va a pasar con los festivales de acá en más? Porque bueno, me piden, eh, hay una circular que va a salir que no se va a poder hacer peña, algo así es, ¿eh? Aquí en las instituciones. Y bueno, estoy escribiendo, estoy viendo cómo lo podemos, cuál es el verdadero sentido de esta disposición, pero bueno, nosotros obviamente que tenemos que acatar, ¿no?, las disposiciones municipales y por eso estoy esperando algo más como para poder escribir en el Facebook y poder contarles por qué hay esta orden, ¿no? Mientras tanto, suspendemos todos los eventos hasta que, bueno, me digan desde el municipio o se confirma esto o hay alguna alternativa. Martín Daniel Sánchez, hola Siriaco, ¿cómo andas? Bien, Chango, bien, bien, gracias a Dios. Coco Campos, ¿cómo anda? Hola Yanazu, desde Rosario con corazón santiagueño. ¿Cómo te va, amigo? ¿Cómo anda? ¿Cómo andan por ahí, che? Julio Flores, santiagueño, dice, hola Siriaco,
Soy Kiko, el santiagueño que trabaja ahí, ¿eh? Me pasás un tema de Don Sisto Palavecino, el tema que habla del casamiento. Ah, Cachianqui, Bauge, ¿cuál es? ¿Cuál es? Del, pero del casamiento de él o tirame un dato más. Así lo buscamos, ¿eh? Changuito, ¿eh? Por ahí anda la Cari Cari. ¿Cómo te va, Karina González? Ahí saludando ahí a tu papá, a tu mamá también. Y también la Cari. Gracias por estar siempre también, ¿eh? Muchas gracias, muchas gracias. Así que estamos con esa novedad y bueno, yo ya escribí algo y estoy esperando alguna confirmación desde el municipio como para poder publicar lo que escribí, ¿no? Porque de eso se trata, poder publicar este, con más fundamento, ¿no? Esto que está pasando. Así que por eso estamos, por ahora está suspendido todas las actividades, ¿eh? Por ahora están suspendidas todas las actividades. Pero bueno, quiero confirmación, así podemos fundamentar lo que nos dicen desde el municipio. A ver, vamos a ir buscando algo más por acá. Ay, mi dulce riojana, sos mi amor, mi apasionada, sos el paisaje que pintas, así pintas tú mi vida, sos mi bella melodía del amor y mi poesía, y mucho más. Ven, abrázame con ganas. Ay, mi dulce riojana, sos el agua de mis días, sos tan dulce y cristalina, y la miel de mi alegría, y mucho más. Vamos a amarnos y también darnos, quiero ser ese amor que buscas tú, yo quiero ser. Dime lo que quiero, saber que me muero por saber. Si tú sientes lo mismo por mí, quiero saber, yo quiero estar en tu vida para siempre, riojana. ¡Baile, cosita! Ven, abrázame con ganas, ay, mi dulce riojana, sos el agua de mis días, sos tan dulce y cristalina, y la miel de mi vida, eres tú mi alegría, y mucho más.
Ven, vamos a amarnos y también contarnos. Quiero ser ese amor que buscas tú. Yo quiero ser. Dime lo que quiero, saber que me muero por saber. Si tú sientes lo mismo por mí, yo quiero ser. Yo quiero estar en tu vida para siempre, riojana. Yo quiero estar en tu vida para siempre, riojana. Una plegaria al viento rezó tu nombre, un sollozo de luz en tus ojos vi. Me entregaste tu amor en el verano y hoy reencuentro la dicha solo por ti. Una furia del sol atrapó tu pelo, la frescura del mar se quedó en tu piel. La belleza silvestre de tu mirada cautiva mi romance porque hecho miel. Veo crecer la noche en el silencio de tus pasos al llegar. Y se marchita el tiempo del ayer, cubriendo de nuestras vidas. Luna de amor silvestre, siento la dicha de tu amor al despertar. Y en la resolana de tu andar quiebra mi esperanza un nuevo día. Esperando el milagro de tu sonrisa, fiel como peregrino frente al altar. Me imaginé el sueño milagro de tu sonrisa y encontrándole pronto queriendo amar. Un momento bastó para que encendieras el fuego que alimenta mi corazón. Como la flor que alegra la primavera, así llegaste tú a acompañar. Veo crecer la noche en el silencio de tus pasos al llegar. Y se marchita el tiempo del ayer, cubriendo de llanto nuestras vidas. Luna de amor silvestre, siento la dicha de tu amor al despertar. Y en la resolana de tu andar quiebra mi esperanza un nuevo día. Amor. Ahí estamos escuchando a Sangre Nueva, che, espero que les haya gustado. A ver qué más hay de Sangre Nueva. Una más vamos a escuchar, una chacarera, ¿qué le parece?
A ver, una chacarera. Acá está. Adentro me viste crecer un día con tus costumbres puebleras. El canto que vos me diste prendió en una chacarera. Llevando ese mensaje hasta por tierra olvidada. Sones que me va dando mi guitarra enamorada. Coyuyo en el algarroba en las tardes de verano. Entre mates y vidalas se oía su alegre canto. Cuántos recuerdos, mi viejo, nunca te podré olvidar. Llevando tu chacarera por el mundo he de cantar. Allá va la otra. Adentro, tus ojos emocionados acompañaban mi canto. La copla y mis sentimientos se transformaron en llanto. Ahora cuando regrese a este lugar tan amado, la casa, el alero, el cielo ya no estarán a tu lado. Te viviré agradeciendo ese camino sembrado, con el canto y la guitarra que siempre habíamos soñado. Se acaba, Paz. Los recuerdos, mi viejo, nunca te podré olvidar. Llevando tu chacarera por el mundo he de cantar. Muy bien, che, ahí estamos. El canto que me diste, hermosa chacarera ahí, interpretada por Sangre Nueva. Bueno, buenas tardes a todos otra vez. Vamos a saludarlo a todos, todos los que andan por ahí. Buenas tardes, ¿de dónde me están escribiendo? ¿De dónde me están escuchando? Que son santiagueños, tucumanos, correntinos, chaqueños, cordobeses, rosarinos, santafesinos, entrerrianos, cómo no, chaqueños, salteños, jujeños, catamarqueños. Escriban para saber de dónde son, quiénes son, cómo se llama el lugar donde nacieron, o en dónde viven. Escriban. Mi pago se llama Agustina Libarona, departamento Alberdi, che. Yo soy Juan Siriaco, allá en Santiago del Estero, en los montes santiagueños, ahí nacimos. Che. Nacíamos como nacíamos, que no, porque no había partera, no había, cuando venía el chango, venía y te salía ahí nomás, Y ahora, ¿no? Cuántas cosas tiene, ¿no? No, nosotros nacíamos ahí en un catre de tiento. Y chao, Qué tanta historia, ¿no? ¿O no? Claro, la edad de mía, nacía así nomás, ¿no? Ahora tienen más, desde al otro día que
que quedó embarazada, ya empieza con los tratamientos de acá, tratamientos de allá, que el chico, que la chica, que no sé qué, que la mamá, que el papá, que... loco! Eh, que el psicólogo, que no sé qué. No, nosotros no teníamos nada, chango. Nacíamos ahí, nos daban un chilo y a la miércoles. Encima, claro, nos envolvían, ¿eh? Nos envolvían para que salgamos derechitos. Claro, para que no salgan las piernas chuecas, ¿eh? Claro, nos envolvían como cerillos. ¿Saben lo que es cerillo? ¿O no saben lo que es cerillo? Ojo que lo que estoy diciendo es verdad, no es macana. Yo me río, pero es así. Así hemos nacido nosotros, ¿eh? Mi mamá, doña Andrónica Tevez, y así así nacimos, así ellos nos educaban, ¿no? De otra manera, no teníamos, nada, porque no había nada. De muy chiquito vos vivías en el monte y lo que aprendías era todo las cosas del monte, todo era así, ¿no? Y bueno, y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, al igual que cualquiera, ¿eh? Vinimos así, ¿eh? Nos fuimos aprendiendo cosas, en esta ciudad o en esta provincia de Buenos Aires hace más de 46 años. Vinimos de changuito. Y aquí estamos. Estamos bien, estamos contentos, ¿no? Tenemos muchos amigos, bueno, tengo mis hermanas aquí nomás cerquita de mi casa, y bueno, mi familia, mis hijos, mi señora, mis nietos, mis nietas, mis nueras, así que eh, mi cuñado, y así formamos lo que es esta familia nuestra, ¿no? Pero bueno, así es la vida, así hemos nacido. Este, ay, no, pañal descartable, no sé qué número, no, porque ese le hace no sé qué cosa. Hoy, ¿no? No, tiene que ser de marca, porque si no al chico le hace mal. Que allá tenés que lavar el trapo viejo y ahí nos envolvía, ¿no? Pero bueno, como les digo, como les digo, no, no le hacemos no le sacamos un mérito a nada, ¿eh? Nosotros hemos venido de esa manera, este, y hemos ganado terreno aquí en la provincia de Buenos Aires. Eh, Creo que el provinciano hizo todo lo que es hoy la provincia de Buenos Aires, ¿eh? Creo que es el provinciano es el que hoy hablamos de la provincia de Buenos Aires y, y lo hicimos nosotros, ¿eh? No es que se hizo sola la provincia de Buenos Aires. Los tucumanos, los correntinos son más parecidos a nosotros, que no, son más, quieren su cultura, su provincia. Son una de las pocas provincias que hablan guaraní, y, y difunden y defienden el chamamé como pocos, ¿no? Nosotros venimos de un lugar muy, muy allá al monte, más o menos 220 kilómetros hacia el noreste, vamos a decir, de Santiago del Estero, de ahí de la banda por la ruta 5, le pega derecho, pasa Figueroa, se mete, se introduce ahí en el monte y va a salir allá en Tintina, che. Por ahí pasa la ruta 92 y Tintina, hacemos 18 kilómetros y llegamos a Granadero Gatica.
Granadero Gatica es el último pueblo por la ruta 92 del departamento Mariano Moreno. Y del otro ladito nomás está Agustina Libarona, es la primera, el pueblo, vamos a decir, del departamento Alberdi. Te hacían pañales con la bolsa de harina. Si habrá paspado una bola, ¿no? Pogonza. Hija de- Claro, mirá. Yo me puse mi primer zapatilla nueva más o menos a los 11 años, chango. 11 años, 12 años, una Panam. ¿Te acordás de la flecha? Las flechas eran, miércoles, eran duradoras, che, esas eran duradoras, claro, esas eran duradoras. Esas no, eran buenas, las flechas, ¿se acuerdan las flechas? Y yo, eh, cuando me dieron plata para que compre una zapatilla, me compré una Panam así medio anaranjada, che. Me acuerdo como si fuera hoy, mira, de la Panam. Oye, ¿ya se olvidaron de las Panam ustedes? No, chango, yo no me olvido nada de lo que he vivido. Claro, había vendido la cría de la chiva orejuda, viste que era mía. Y bueno, me dieron la plata para comprar zapatillas. Claro, yo nunca había usado zapatillas. Y bueno, compré las Panam. Y a los 14 años tuve mi primer bicicleta. Claro, porque mis tíos iban, y mi tía iban a cosechar algodón en el Chaco. Y nosotros quedamos tristes ahí, poquitos, en el monte, hasta que volvían ellos. Y cuando volvieron de ahí, mi tío me compró una bicicleta verde, che. Qué alegría, ¿no? Qué Vos imaginate, tenés que ser malabarista para andar por esos caminos de noche. No, nosotros andamos cualquier hora en bicicleta, ya de memoria conocíamos todo, hasta las espinas. Qué loco, ¿no? Pero bueno, así era la vida de nosotros, así en el monte, de cualquier chango, no mía, no solamente mía. Vivíamos así que bueno, juntando. Eh, ¿Quién era? Fogonza capaz que era ñapero que no. Cha- A la siesta, ¿no? Te ponía pa' loco. ¡Ey, los Asna, mamita! No, Asna, ¿vieron la hormiguita esa rubia hedionda? Eran, che, por eso, hedionda es asna. ¿Qué quiere? Ah, este chango me había pedido algo. A ver, me había pedido, ya me había olvidado, che. Eh, ¿Qué me había pedido? Julio Flores, algo de Don Sisto Palavecino. Por acá tenía algo. A ver qué nos dice Julio, che. Yo también me puse las Panam a los 12 años. ¿En serio, chango? ¿Qué color era? La mía era así, medio naranjita, era. Bueno, vamos a escuchar a Don Sisto. Después, yo tengo lo de Don Sisto que cuenta cuando él se casó, ¿eh? ¿Querés escuchar ese? Pero antes vamos a escuchar a Don Sisto Palavecino. Te voy a cantar un sueño interpretado por Sisto Palavecino y Jacinto Piedra, dice, ¿eh? A ver, vamos a ver si lo puedo. Llegan de noche
un charco de Salamanca. Llaman campanas, los hombres quieren matarse, empuñan un arma. Ya no se ríe, venden su leña. Ya no agradecen que el río les dé su arena. Solo los niños van de la tierra, juntan semillas para hacer las nuevas cosechas. Escucha que sueño, fiero he tenido. Nubes de humito a mi patio se han subido, silba una pava, cantan rubialas, el monte ríe, le da ojos a mi esperanza. Tranquen las puertas, que afuera grita. Las aves grises buscando llevarse un alma sobre los techos y han hecho nido. Triste está el cielo, la paz del pueblo se ha ido. Dame tu espejo, donde la lluvia de magia prende su vuelo, que en Salamanca llaman campanas, los hombres quieren matarse, empuñan un arma. Muy bien, ahí estamos escuchando. Che, qué lindo, ¿no? Escucharlo a don. A ver, vamos a ver si podemos encontrar algo de don Sisto. A ver si podemos escuchar esta. Don Sisto, che. A ver, ahí vamos. Añapero, peleador de hormiga chinchila. Claro, che. A ver, pará, Blanquita. ¿Ah? ¿Qué dice? No sé qué dice. Ah, esto me mostraba, mirá. Mirá esto, mirá. Dice, a ver, vamos a darle volumen. Melones seleccionado. Fernández, Santiago del Estero. Mirá qué lujo, che. A ver si se ve ahí. Ay, no se ve no se ve Fernández. Ah, amiga, no. Alguito se ve, ¿eh? Melones de Fernández, mirá. ¿No? Qué lindo, che. Hoy compramos por allá por la Dardo Rocha. Ahí estaba buscando esto que es muy lindo de Don Sisto, che, a ver. A ver, Sisto, espera. Uyari. Ahí está. No cane mikani imaina chuskas achka kajahtangunata konkahkan. No kamanate kane konkait.
Y bueno, Caru manta pascacho en Carizo y su chacarera. ¡Tátaro! Me viene como nostalgias porque Caru pica usani y como todo buen hijo, paguita mana con cani. Mirando las nubes silba un iutito en una isla pi y un muchacho cuida cabras en un burro en pelón yapi. Y Chacaipe una chinita en un descampauricurín, meta y garganta contenta, sus ovejas cuidas cubren. Tarde voy por un camino, se me cruza un pichatrote, lo pillo y llevo en los vientos, que canquita para la noche. Y Martajón Kazajari, tú cuichañansi tus purinasnita, yuyachkani, inacuancachas, chuñas, huillas, tú bueno cha, riso y sus laun. Una lechuza sentada encima de un tronco chaquisca, a las personas que pasan ella te burla lechista. Un actor muy compadrito, su traje todo de pieles, me persigue, me hace burla, ricuripas y se pierde. Y Curipan. Se prepara una tormenta, relampagueas y ancha piña, y un carambuca dispara sin mirar tronco ni espina. Dale voy por un camino, se me cruza un pichatrote, lo pillo y llevo en los vientos, que es canquita para la noche. Y lo tiró, ¿no? Cuánta verdad dice, ¿no? Ay, chango. Todo lo que dice, no es invento, ¿no? De Don Sisto Palavecino. Una letra que... Ahí vamos cambiando para ahí, así podemos disfrutar de la música de Don Sisto, porque bueno, tiene tantas obras, vamos a decir, ¿no? Don Sisto Palavecino nos ha dejado, a ver si podemos escuchar esta. Ay. Sachap nasi, sachap ñuñu, sachap puris wiñarani, quichua brimas, quichua canta, sachap y causa jarani. Atini mai pipas rita noca, quichua pirimasa, quichua mana chincanampa, quichua yapi mi cantasa. Atuchanish parimainin kan mi quichua kayachaychis, ni pipas penca kuchunchu quichua tayacharimaichis. Pajaychis tanaj pichuras rimaichis mai pipas cachun, Córdoba, Buenos Aires, Pichina, Rusia pipas cachun. Uyari, Aida Vanegas. En el monte soy nacido, al monte yo lo he mamado, en quichua hablando y cantando, en el monte me he criado. Toma, la traducción, che. Donde quiera que me vaya me han de ver en quichua hablando, que nunca se pierda el quichua y siempre en quichua cantando. Habla de nuestros mayores, ninguno viva dudando,
Nadie viva avergonzado, el que sabe sigue hablando. Por la frente bien en alto, hable en quichua donde quiera. En Córdoba, Buenos Aires, en China, Rusia que fuera. Mano, qué lotera, en cualquier lado. Escuchacito. Porque yo lo quería hacer escuchar cuando se casó Don Sisto. Y apten pipas uruguazo, receta trera necoso, tra la 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 tra la 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 la. Maver agita siricui, no callamrine cacoso, tra la 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 tra la 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 la. Relicariut cosofrini, kunkai kipimchura kunki, tra la 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 tra la 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 la. Kai sub receta en cabidai, caparis pa mi asi punki, tra la 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 tra la 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 la. Difícil, ¿no? Ampa tu pelon timpuchis, atas payana plechimpi, palam palam pakichkanan, batis pam chura kohrinki, tra la 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 la, tra la 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 la, kaskantaru akus pakakaya ramajicha kunki. Charincho Sananka, va la traducción. Bueno, ahí está Don Sisto, ¿eh? Yo quería hacerles, ya que me había comentado Julio, ¿no? Vamos buscando, porque lo tenía por acá y lo perdí. Ya lo vamos a encontrar. Acá está. Acá está. Escuchen, escuchen, porque a ver si lo podemos sacar a esto y lo podemos poder escuchar, ¿no? Lo que él cuenta, ¿eh? ¿Cómo? Del mío. Escucha. Bueno, yo te voy a contar del mío, de mi noviazgo. Yo iba, mi futura suegra me apreciaba mucho, pero mi suegro ni pintado no me quería ver. Entonces, pero me recibía. Yo me iba a visitar a mi novia, a caballo. Me recibía él. Me hacía pasar y estábamos sentados. La novia, de paso, me saludaba con la madre, así, iban a la cocina, volvían, nada más. Pero hablar, nada, ni siquiera tocarla, saludarla. Y cuando quería ir, me acompañaba hasta el caballo y me iba. Y no podía ni hablar a mi novia, y volvía así. Y esa era la forma que uno... Y cuando me casé, vamos a ir rápido, le digo, como no me quería mi futuro suegro, yo digo, esto no me van a dar cuando pida la mano de la chica. Entonces, le dejo un papelito, le hago llegar a ella, un chiquitito así, no sé cómo, con una prima, diciéndole que si no me daban, si ella estuviera dispuesta a salir, es decir, rogarla, ¿no? Yo, llevarla, que vamos a ir directamente al registro civil, para que no piense que la voy a engañar, ¿no? Porque puede suceder eso también. Uno la saca con mentiras, no se casa y la lleva. No, yo le digo, nos vamos a casar, de tu casa salimos y nos vamos al registro civil. Ya fuimos mayores, es decir, que podíamos hacer de esa forma, ¿no? Y me contestó que sí, pero felizmente yo llevé a mi hermano y a otro amigo, unas personas mayores, y no sucedió eso, me dieron. Y bueno, me casé. Hemos venido, yo he traído el encargado del registro civil a la casa de mi novia. Nos casaron. Y bueno, cuando nos queremos ir, me voy, pero sin la novia. Mañana cuando se case por la iglesia recién. Así que mañana recién fuimos a caballo, todos. Un grupo de chicas con la novia y otro grupo de muchachos con el novio. Todos juntos, ¿no? A la par, puramente mujeres y nosotros puramente varones. Meta cohete. Cuando ya
faltaba poco para llegar en mi casa, salió un chasqui, a todo escape, a caballo. Iba y allá, llegaba en casa, rayaba con su caballo, tirando cohetes. Volvía, ese era aviso que los novios venían. Y volvía otra vez hasta los novios, allá tiraba cohetes y avisando que ya llegaba allá y ha vuelto, avisando. Así, sucesivamente hasta que llegábamos nosotros los novios. Esa era la forma, la manera de hacer los casamientos en aquella época. Qué cosa linda, che. Qué bárbaro, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? Hoy la primera noche nomás ya meta palo y a la bolsa, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, me, me escucharon bien, ¿no? Un relato de Don Sisto Palavecino, realmente increíble, ¿no? Hola Juan, ¿cómo estás amigo? Nos dice María González. Bueno, María, ¿escuchado, no? Ahí el relato de Don Sisto Palavecino. José Juárez, el tono, che, desde Loreto. Julio Flores, bueno, yo también me puse las Panam, claro, a los 12 años. Habíamos comprado, che, las Panam. ¿Quién te lo compró, Julio? Yo te dije, vendieron la cría de la chiva, la orejuda, y bueno, ahí me dieron la plata y yo compré las Panam. Así. ¿Y ustedes por qué no cuentan algo, che? No sean así, ustedes me hacen hablar a mí nomás. Claro. Cuenten algo, cuenten algo cuando eran así, chicos allá, miércoles que éramos pobres, ¿no? Batata. Sabíamos ondear las huerpilitas, ahí en la orilla del agua, de la represa. Y ahí nomás la pelábamos, la metíamos en la brasa. Ni sal usábamos. Que si mataba una tortola, la tortola era la mediana, y después venía la torcaza. Las torcasas eran difíciles de ondear, che, arisca eran. Dar una torcaza ya era una comida. ¿Han comido cola de iguana alguna vez, che? Porque ustedes los porteños, no sé qué. No, claro. Nosotros allá, lo primero que hacíamos cuando cazábamos una iguana, le cortábamos la cola y la metíamos en el rescoldo, che. ¡Qué manjar, papá! Manjar era. ¿O no, María? O vos también sos medio porteñita que no. Déjate joder. Contá que cómo era allá. Este chango. A ver. Hola. Bueno, ahí cortó porque se dio cuenta que estoy haciendo el programa, este chango, ¿no? Así que, bueno, ahí contó Don Sisto cómo era su casamiento, ¿no? La Mónica Umbides, que la veo muy lejos, la veo, che, allá orillita casi en la frontera de Argentina, allá en Formosa se fue la chinita, nos ha abandonado todo aquí, se fue. Claro, la Moni era la que era la hincha pelota. Que ella armaba todos los encuentros y que nos encontrábamos y que bueno, y que hacíamos y que bueno, vamos a comer, vamos a joder. ¿No? Y ahora estamos medio sin la Moni, che, muy lejos está, en Formosa se ha ido ahí. Dice que amiga de Gilding Fran, no sé qué. Todo se quería a la mierda. La Mónica se fue a vivir allá. Qué loco, ¿no? Anda la miércoles. Bueno, vamos a escuchar. No escuchamos
Vamos a escucharlo a mi amigo, Ramoncito Iñigue, Hechizo Santiagueño. Chicas y chicos, presentamos a la nueva sensación guarachera para todo el país. Esto es Hechizo Santiagueño. Sí. Arriba. Hoy me acompaña mi guitarra, hoy tengo ganas de cantar o escribir algún poema que cuente toda mi verdad, decirte que te sigo amando, que no te puedo olvidar, y aunque ha pasado tanto tiempo, te quiero cada día más, porque tú aún sigues en mi vida y para siempre tú, aún tengo en la Almería pues me faltas tú, ya no me importa nada, solamente tu mujer, porque yo hoy soy un pobre diablo sin tener tu amor, camino por las calles buscando el calor, aquel que alimentaba el fuego y la pasión. ¿Cómo lo baila Santiago? Y la gente de Catamarca. Hoy me acompaña mi guitarra, hoy tengo ganas de cantar o escribir algún poema que cuente toda mi verdad, decirte que te sigo amando, que no te puedo olvidar, y aunque ha pasado tanto tiempo, te quiero cada día más, porque tú aún sigues en mi vida y para siempre tú, aún tengo en la Almería pues me faltas tú, ya no me importa nada, solamente tu mujer, porque yo hoy soy un pobre diablo sin tener tu amor, camino por las calles buscando el calor, aquel que alimentaba el fuego y la pasión. Hechizo Santiagueño. Ramoncito Iñiguez, ¡Esa! ¡Oh, María! María González, baile. María Guante Boquita, baile, baile. A ver. Qué lindo, che, Bien. Nuestro amigo, Ramoncito Iñiguez, hechizo santiagueño, que estos días estuvimos hablando y lamentablemente hemos, por ahora hemos suspendido todas las actividades festivaleras en el círculo por orden del municipio. Que bueno, estoy tratando de averiguar bien, ¿no? No quiero adelantarme, aunque los muchachos, los organizadores me están pidiendo que acelere el trámite, porque bueno, ellos son los que han gastado ya plata, ¿no? Porque bueno, por ejemplo, Marcelo Torres, el del 28, que lo trae al súper, ya ha hecho los afiches grandes, esos afiches de 1 metro, enormes afiches, y bueno, y estamos suspendiendo hasta el evento del domingo 21, que es el homenaje a nuestro querido, inolvidable, Catango Loretano. Pero bueno, estoy tratando de informarme bien antes de escribir, porque bueno, es como medio raro todo, entonces no quiero adelantarme a los hechos, y bueno, pero por ahora, así como está la situación, hoy
me llamaron del municipio y me dijeron que se suspende todas las actividades así peñeras, o de festivales. Así que bueno, estamos con esa novedad que para nosotros es muy triste porque es la vida del círculo, es la vida de nuestra institución, las peñas. Así se ha hecho todo lo que ustedes ven, se ha hecho a través de las peñas, ¿no? Y si nos cortan las peñas, nosotros no podemos crecer, no podemos hacer nada, porque bueno, al no tener entrada, es muy difícil aguantar, porque nosotros, el círculo tiene que pagar la luz, tiene que pagar el sistema de seguridad, los impuestos y un montón de cosas más que trae aparejado. Pero bueno, estamos con esta novedad, estamos con esta novedad y, y bueno, no tengo otra cosa que yo, a ver, yo pedí que me manden la circular, ¿no? Eh, ¿Estás en el aire? Sí. A ver si, porque estoy tratando, tengo un montón de mensajes, pero bueno, estoy tratando de que me contesten del municipio. Pues yo quiero también escribirles algo a ustedes, a todos, porque yo me debo a los organizadores, me debo a ustedes, que son los que escuchan, que son los que vienen al círculo, son los que vienen a pagar su entrada. Entonces, estamos con esto sin saber qué hacer, sin saber qué hacer. Pero por ahora, les tengo que decir que está suspendido. Mañana vamos a averiguar todo lo que haya que averiguar. Pero bueno, esto sucedió hoy a la tarde, yo estaba en Capital, y bueno, así estamos con esta novedad, que no podemos hacer ninguna peña por ahora, según las órdenes municipales, pero bueno, no quiero adelantarme a todo, pero esta es la orden que yo tengo, ¿ah? Esta es la orden que yo tengo. Lo único que espero, que nos informen bien, que nos digan bien cómo es, eh, el tema y que nos den una posibilidad, ¿no? Con, con hechos concretos para que nosotros podamos seguir haciendo cosas, ¿no? Pero por ahora, está todos porque bueno, ya como les digo, estaba de aquí al 19, estaba todo organizado, los changos ya haciendo difusión, haciendo propaganda, gastando plata, porque es lo que pasa, porque todo lo que se hace es a base de dinero, ¿no? Porque todo lo que es publicidad, programas de radio, avisos, el Facebook, todo es un gasto, pero bueno, este, todas esas cosas que bueno, eh, y ahora bueno, dicen que por el tema de lo que pasó con esta chica, de la que pasó, que chica de 19 años que lo mataron, pero bueno, no sé si ese es el fundamento, pero yo tengo el dato, la información, el pedido, que suspendamos todo, ¿eh? Así que hola Juan, nos decía la Moni, María González, a mí me gustaba la sopa de gualo o de tortuga como la conocen. Vos sabés que yo nunca comí eso, ¿eh? Decían, sí, que decían sopa de gualo, pero yo nunca comí. Mirá que me crié en el monte. Yo también los extraño, nos dice la Moni. Claro, Chinita, si el otro día era, faltabas vos ahí, ¿eh? Cuando hizo Abelito, que era una locura, ¿bien? Y era muy lindo ahí, bueno, toda la gente, que hacía mucho que no los veía, hacía mucho que no los veía, a Pedro Campos, que hacía un montón que no lo veía, a don Fabián Contreras, qué sé yo, ahora se me va de la mente, ¿no? Cuánta gente, a Marta, a Eudocia, a Rubén, toda esa gente que uno aprecia un montón y que bueno, el domingo
domingo que anterior, domingo 7 creo que era, bueno, ahí estuvieron todos. Julio Flores, mi viejo vendió una bolsa de algodón y me compró, qué tiempo, la Fanam, claro. ¿Cómo me pondría una Panam, chango? Mirá. Y yo me está haciendo bailar, dice Chango, dice la María. Claro, bueno, ¿qué hora es, che? Y 49. Porque tengo que ir terminando, porque tengo tantos mensajes con este tema de la suspensión de los eventos. Y no sé qué decirles, miren, no sé qué decirles porque, bueno, ya a esta hora la municipalidad ya no atiende, pero bueno, vamos a esperar mañana. Yo igual, voy a tratar de esperar, voy a tratar de esperar a ver qué es lo que me dicen del municipio, como para poder organizar y bueno, informarles bien a la gente, ¿no? Y a los productores y todos los músicos y a todo el mundo, ¿eh? Pero bueno, lamentablemente esta es la realidad que hoy me toca vivir, así que bueno, ¿qué vamos a hacer, eh? Muy lindo, che. A ver, ¿cómo va esto? Y Santiago del Estero. Tata, ¿no? Qué lindo, che. Escuchaste. Debajo del algarrobo, ¿te acuerdas, Chinita?
La Irene Castaño. Recuerdo hace ya tiempo un pasaje de mi vida que ha quedado muy metido, prendido dentro del pecho. Y cuando solo me encuentro, todas esas cosas afloran. Y en mi pensamiento asoma aquella guaina preciosa a la que le robé un beso debajo del algarrobo. ¡Oh, chango desgraciado! Pasaban cosas, ¿no? Bajo del algarrobo. La María González nos dice, qué lindo me ha hecho, qué lindo recuerdo me trae, dice, ¿no? En las trincheras, batata. Por ahí anda la Nora Herrera también, Irene Castaño. Así que bueno, ya casi nos vamos yendo, che. El socio oculto, ¿eh? Por acá estaba, che. ¿Lo conocen o no? ¿Dónde estaba? Claro, si es oculto no lo va a conocer, no lo voy a encontrar, que no. Acá está. Chinita desgraciada. Escucha. Vecino, les voy a contar algo que yo vengo viendo. Ajá. Esto viene sucediendo desde hace un tiempo atrás. Alguien llega a su casa cuando usted va a trabajar. Su señora lo recibe, contenta, le hace pasar. Les cuento como buen vecino, no es un chisme ni un insulto. El que entra y sale a su casa como dueño es el famoso socio oculto. Alguien le abre la puerta, ¿no?
Ahí está, che. Tata. Para adelante, para atrás, otra vez para un costado, jineteando encostado con ese rigor del bagual. No había sido ningún fija para bajarse disparando, el revente revoleando, tratando de quedar parado. La suerte lo quiso así, entre polvo y pastizales, perdido en las patas del bagual, queriendo salvar su honor. El Caey Mario Paz desistió su domador por un potro bellaqueador que montó en los pagos del costado. ¡Rompa su timbaleta, Marcelo! Y aguante la FM 105.3, la más santiagueña de la zona norte. Esa mierda. El eslobo santiagueño Paz. No te quedaste atrás, Paquito, ¿eh? Es como un beso de almendra con sabor a mis dulces. Tata. Por Nueva Francia, el sonar de un acordeón. En los ranchos de los taitas hay asado y diversión. Salgan a bailar paisanos, que la fiesta ya empezó. Báilalo, báilalo, compadre. Este mato lo... ¡Venga! Una más. ¡Báilalo! Para que se mueva la de allí. Se viene un enganchadito de guaracha. DJ Nike. Eso, sacudir la traba, levantar el polvareda como en Santiago, Chango, y que no se te rompa la alpargata, che. Al ser poncho y mi manta, y me largué a padecer por culpa de una mujer que quiso engañar a dos. Al rancho le dije adiós para nunca más volver. ¿Y cómo vas a volver si te engañó, Chango? ¡Oh, chinita desgraciada! ¡Esa! ¡Ya estás a buscar y me arranca!
batata, los tobillos, tengo tierra. Seguro que alguien... Ah, seguro, Chinito, vos sabes que no. Al socio oculto. Ese osculito que suena esa guitarra. Para vos y tu familia. Bueno, vamos a escuchar unas guarachitas, ¿qué les parece, che? Una guarachita, se viene una guarachita. Y con eso nos vamos a ir despidiendo porque yo tengo que arreglar este quilombo que se me presenta. Suspender todo, che, suspender todo. La verdad que está fiero el asunto. Ahí va, ¿eh? Esa. Super Quinteto. Super Quinteto. Estoy tomando para olvidar. Ah, chango, Este vino me sabe mal, sabe amargo y ha de ser, que le ha dado ese mal sabor. Son mis lágrimas que en mi copa caen y se mezclan en un solo licor. Con mis lágrimas yo quiero brindar por tu ingrato amor, bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas. Te juro es muy duro dormir sin ti, te juro es muy duro dormir sin ti. Esa. Super Quinteto. Super Quinteto. Estoy tomando para olvidar, pero este vino me sabe mal. Supa y guaraca. De ser, que le ha dado ese mal sabor. Son mis lágrimas que en mi copa caen, se mezclan en un solo licor. Con mis lágrimas yo quiero brindar por tu ingrato amor. Qué lindo cuando te dejan pasar que no. Bebiendo lágrimas. Parece más rico, ¿no? Te juro es muy duro dormir sin ti. Te juro es muy duro dormir sin ti. Bebiendo lágrimas, bebiendo lágrimas. Te juro es muy duro dormir sin ti. Te juro es muy duro dormir sin ti. Super Quinteto. Super Quinteto. Qué bacana, che, no lo podemos tener en el círculo, ¿eh? 3 noches han pasado y yo lo mismo. Es mi Pastor no puede hacer la despedida en el círculo. Me muero. Lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación oigo tus pasos. Solo 3 noches y ya parece un siglo. Cobarde pelusar tu santo llanto. Con esto nos estamos yendo, ¿eh? Feliz solo contigo. No sé cuánto rencor habrá en tu alma. Lo peor del mundo yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaba. Pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste. Es que te hiciera daño, pides perdonarme. Solo viste el fin. Si pudieras oír hoy y donde esté mi voz puedas escucharme y mandes tus recuerdos a perdonarme y regreses a mí. Solo pienso en ti, ven a mí. Por Dios vuelve a mí, que me muero. Solo pienso en ti. Por Dios vuelve a mí, que me muero.
han pasado y yo lo mismo. Es mi castigo por herir tus sentimientos. Con las lágrimas en mi alma no he podido. No sé si volverás y muero. En nuestra habitación no oigo tus pasos. Solo 3 noches y ya parece un siglo. Cobarde de usar tu tanto llanto. Y hoy sé que soy feliz solo. No sé cuánto habrá en tu alma. Lo peor del yo me lo merezco. Siempre me perdonaste y te engañaste, pero hoy que tú no estás me estoy muriendo. ¿A quién puedo mentir yo? Tantas veces fallé que un día te casaste de que te hiciera daño y de perdonarme. Bueno, nos vamos. Y donde esté mi voz puedas escucharme. Muchas gracias, muchas gracias. Hay un montón ahí, ¿no? Pero bueno, nos tenemos que ir, che, nos tenemos que ir. Por Dios vuelve a mí, que me muero, solo pienso en ti, ven a mí. Por Dios vuelve a mí, que me muero. Super Con esto nos vamos, Amigos y amigas, Santiago del Estero les pidió sus éxitos. Ganadores de discos de oro y de platino son los Reyes de la Guaracha. Con ustedes, el poderoso, poderosísimo Primavera. Eso es, y seguimos con la fiesta. Aguante Santiago, aguante la banda. Alfabesque.com, la radio santiagueña, desde Berazategui al mundo. Muy bien, con esto nos vamos. Lucía Figueroa llegó al último, che. Ya no hay silla. La gente ya lo llama guaracha, porque cuando escucha el charlo bailar, siempre lo rodean para verlo bailar. Cuando mueve su cuerpo sensacional, bailarín guarachero, se escuchan las palmas al bailar. Bailarín guarachero. No fuimos. Siempre estamos hasta las 9, ¿eh? Hoy nos pasamos y nos vamos. Gracias a todos. Bueno, hasta mañana, Juan, nos decía. Claro, era hasta las 9, ¿eh? Pero les repito que por ahora están suspendidas todas las peñas en el círculo, ¿eh? Por orden municipal. Estoy sin saber si ya publicar, no sé qué hacer, ¿eh? Porque es un momento difícil para nosotros como círculo santiagueño, difícil para los organizadores, ¿eh? Porque bueno, hay una orden de que no podemos hacer peñas, ¿eh? Pero bueno, no, la verdad, está un momento difícil para nosotros, ¿eh?